Amados hermanos y hermanas, familia del Altísimo que se reúne hoy bajo la cobertura de su gracia poderosa, les doy la bienvenida a este espacio de poder, donde la palabra se convierte en escudo y el clamor en victoria. Como su pastor, hoy les invito a levantar su expectativa, porque no estamos aquí para repetir frases vacías, sino para activar un diseño de protección, rescate y restauración profunda que el cielo ha preparado para este tiempo. Hoy unimos tres columnas inamovibles de la fe: la seguridad inexpugnable del Salmo 91, el grito desesperado por rescate del Salmo 69 y la guía consoladora del Salmo 23. Este último nos enseña un secreto vital: la confianza absoluta en la provisión del pastor, incluso en medio de la crisis más profunda. Jehová es mi pastor, nada me faltará, dice el salmista. Y eso es lo que vamos a provocar hoy: que tu oración no sea un ruido de queja, sino una declaración de confianza que mueva la mano de Dios a tu favor. Para alimentar tu milagro hoy, debes cultivar la confianza de la oveja. El Salmo 23 nos pide: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Muchos de ustedes están habitando al abrigo del Altísimo según el Salmo 91, pero sus almas están hundidas en el cieno profundo del Salmo 69, sintiendo que las aguas los ahogan y que no hay dónde poner el pie. Alimentar tu fe es entender que no puedes pedir que el pastor te lleve a pastos delicados mientras tu mente sigue rumiando la desesperación de tu propio foso. Hoy vamos a alinear tu necesidad con tu confianza, para que la sombra del Omnipotente sea un sello infranqueable sobre tu vida y su cayado sea tu defensa. Quiero que hoy conozcamos la historia de Samuel. Él era un hombre dedicado a su familia, un trabajador incansable que, con mucho esfuerzo, había logrado construir un hogar estable. Durante los primeros años, la mano de Dios fue evidente. El Salmo 23 se cumplía en él, nada le faltaba y sus aguas eran de reposo. Pero la prueba llegó de una forma que no esperaba. Una enfermedad súbita y agresiva golpeó a su hijo menor. De la noche a la mañana, Samuel se encontró en el foso más profundo de su historia. Sus angustiadores no eran personas, eran el diagnóstico médico, la falta de recursos y el miedo paralizante. El lazo del cazador del Salmo 91 se cerró sobre él en forma de desesperación y la inminencia de la pérdida. Samuel, consumido por la angustia, se sentía como el salmista en el Salmo 69. Estoy hundido en cieno profundo, donde no hay pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. Quería rendirse, gritar su dolor y culpar a Dios. Pero una noche, en la soledad de la habitación del hospital, recordó el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él entendió que no estaba solo en el foso. Se encerró a orar, dejando que su clamor subiera como incienso, confiando en que el pastor no lo abandonaría en ese valle oscuro, sino que lo guiaría hacia la orilla. Padre Celestial, Dios de justicia y refugio eterno, hoy extendemos esta oración sobre cada persona que está siendo atacada por la enfermedad, sobre el que ha sido golpeado por la escasez y sobre el que siente que el cieno de la desesperación lo está asfixiando. Señor, mira a mi hermano que ha perdido su paz tratando de luchar solo, a la madre que ve a su hijo sufrir, al emprendedor que ve su sueño desmoronarse. En el nombre poderoso de Jesús, aplicamos el Salmo 91 y el Salmo 23 sobre sus vidas y sus corazones. Decretamos que no caerás en la trampa del miedo, ni serás anegado por la corriente de la desesperación. Mandamos que toda enfermedad, toda carencia y toda angustia lanzada contra tu vida caiga a tierra sin efecto ante el escudo del Altísimo.
Hoy levantamos peticiones de rescate y protección divina ante tu trono. Pedimos por la manifestación de tu refugio inexpugnable. Señor, sé tú la torre fuerte donde tus hijos se escondan de la tormenta de la vida. Rogamos por los que están en cieno profundo, que el pastor del Salmo 23 extienda su cayado y los saque del abismo, poniéndolos sobre la roca firme de tu salvación. Clamamos por la sanidad del cuerpo y de la mente, que el aceite de la unción sane las heridas físicas y emocionales de quienes han sido golpeados por la prueba. Intercedemos por los hogares que han sido golpeados por la crisis. Declaramos que Jehová es el guardador que no se duerme y que Él restaurará lo que el enemigo intentó robar. Pedimos que los pies de tus hijos sean librados de las trampas ocultas, que el lazo del miedo se rompa mientras nosotros permanecemos en silencio adorando tu nombre. Rogamos por la paz mental de quienes no pueden dormir por la preocupación, que el consuelo del Salmo 23 unja sus sienes y les dé un sueño reparador bajo tus alas. Clamamos por una provisión pronta y evidente, que el mundo vea que tu vara y tu cayado defienden al humilde y que tu misericordia nos persigue incluso en el desierto. Señor, unge con aceite fresco a cada persona que se une a esta oración, que sientan que el peso de la lucha propia se cae de sus hombros y que el pastor toma el control de su causa. Declaramos que tu vida no está en manos de las circunstancias, sino guardada en el arca de su pacto. No temas a la tormenta, porque el que habita en el lugar secreto tiene un guardián que nunca pierde una batalla. Estás protegido por el castillo fuerte, guiado por el pastor de las ovejas y rescatado por el Dios que escucha tu clamor. Seguimos en este flujo de gracia, sintiendo que el muro de protección se fortalece y la paz del cielo inunda tu hogar. Quédate bajo su sombra, porque tu victoria ya ha sido decretada en las cortes celestiales. Amados hermanos, el clamor se intensifica y la presencia del Espíritu empieza a inundar cada rincón de este altar. No bajen sus manos ni su guardia, porque cuando el enemigo arrecia su ataque, es cuando el cielo prepara su contraofensiva más gloriosa. El Salmo 69:13 nos marca el camino de la persistencia. Pero yo elevaba mi oración a ti, oh Jehová, en el tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Muchos de ustedes se sienten identificados con ese tiempo de angustia, donde parece que el cielo es de bronce y que sus palabras no pasan del techo. Pero alimentar tu milagro hoy significa entender la ley de la oportunidad divina. El Salmo 91 dice que Él te librará del lazo del cazador, pero el Salmo 69 nos revela que incluso cuando el agua te llega al cuello y tus enemigos se han multiplicado más que los cabellos de tu cabeza, existe un tiempo de buena voluntad que se activa por tu perseverancia. El Salmo 23 nos asegura que el pastor no nos deja a merced del lobo. Su vara y su cayado están ahí para sacarte del fango. Alimentar tu fe es saber que tu socorro no depende de la velocidad de tu crisis, sino de la fidelidad de tu guardador. Sigamos viendo qué sucedió con Samuel. En aquella habitación de hospital, mientras el monitor marcaba la fragilidad de la vida de su hijo, Samuel enfrentó una de las pruebas más duras: el silencio de los que debían apoyarlo. Al igual que en el Salmo 69, se sintió como un extraño para sus hermanos y un desconocido para los hijos de su madre. La gente murmuraba que algo habría hecho para que la tragedia tocara su puerta. El escarnio y la vergüenza eran el veneno que el enemigo quería que Samuel bebiera. Sus enemigos no solo eran los virus en el cuerpo de su pequeño, sino las lenguas afiladas que buscaban que él soltara el manto del Altísimo
Pero el giro inesperado ocurrió en el momento de mayor debilidad física de Samuel. Llevaba días sin comer, con la garganta ronca de tanto clamar, tal como dice el Salmo: cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Justo cuando estaba a punto de desmayar, sintió una mano en su hombro. No era un médico, era un hombre que limpiaba los pasillos del hospital, alguien a quien Samuel apenas había notado. Este hombre, con una autoridad que no parecía de este mundo, le susurró al oído: Samuel, el pastor ha escuchado tu ofrenda de la tarde. No mires el cieno, mira la mesa que ya está siendo servida. En ese instante, una paz sobrenatural, la paz del Salmo 23, inundó su ser. Samuel dejó de pelear con sus fuerzas y empezó a descansar en la sombra del Omnipotente. Esa misma noche, sin explicación médica lógica, los niveles vitales de su hijo comenzaron a estabilizarse. La corriente que lo anegaba empezó a retroceder, no porque la tormenta hubiera cesado fuera, sino porque el pastor había tomado el control dentro. Padre de las luces y consolador de los humildes, hoy extendemos esta oración sobre cada alma que se siente sola en su batalla, sobre el que ha sido vituperado por su propia familia y sobre el que siente que sus fuerzas se han agotado de tanto esperar. Señor, mira a mi hermano que está cansado de pedir y no ver, a la mujer que soporta el desprecio por causa de su fe, al joven que se siente hundido en una depresión que parece no tener fondo. En el nombre poderoso de Jesús, aplicamos el Salmo 69, 14 a 15 sobre sus circunstancias. Decretamos que el pozo no cerrará su boca sobre ti y que la corriente no te sumergirá. Mandamos que todo espíritu de vergüenza y de abandono huya ahora mismo ante la luz de tu salvación. Hoy levantamos peticiones de fortaleza y auxilio oportuno ante tu trono de gracia. Pedimos por la renovación de las fuerzas físicas y espirituales. Que el pastor del Salmo 23 unja con aceite fresco las sienes de los que están agotados. Rogamos por los que sufren el escarnio y la burla, que el escudo del Salmo 91 sea su defensa y que tu verdad los vindique delante de todos. Clamamos por una intervención en los diagnósticos imposibles, que la abundancia de tu misericordia revierta toda sentencia de muerte y traiga vida en abundancia. Intercedemos por las relaciones familiares rotas, que el veneno de la amargura sea neutralizado por el agua de reposo de tu presencia. Pedimos que el tiempo de buena voluntad se manifieste hoy, que se abran puertas que han estado cerradas por años y que el socorro llegue antes de que termine el día. Rogamos por los que se sienten extraños en su propia casa, que encuentren en el lugar secreto del Altísimo la pertenencia y el amor que el mundo les niega. Clamamos por una señal de bondad, que así como Samuel, tus hijos reciban una palabra de aliento que les confirme que no han sido olvidados. Señor, unge con esperanza a cada persona que se une a esta oración, que sientan que el cieno se convierte en roca firme bajo sus pies. Declaramos que tu garganta no se cerrará, sino que cantará las alabanzas de tu libertador. Estás protegido por el castillo fuerte, pastoreado por el Dios que conoce cada una de tus lágrimas y rescatado por la diestra de su justicia. Seguimos en este flujo de poder, sintiendo que el nivel del agua baja y la tierra seca de tu promesa empieza a aparecer. No te rindas ahora, porque el pastor está a un paso de completar su obra. Amados hermanos, el incienso de nuestra oración ha alcanzado un nivel de fragancia que las cortes celestiales no pueden ignorar. Entramos en la profundidad de la intercesión, allí donde el gemido del alma se encuentra con la autoridad del reino. El Salmo 69:16 nos dicta la frecuencia de este momento. Escúchame, Jehová,
porque apacible es tu misericordia, mírame conforme a la multitud de tus piedades. Muchos de ustedes han pasado días sintiendo que sus oraciones son solo ecos en una habitación vacía, pero alimentar tu milagro hoy significa activar la sintonía de la piedad. El Salmo 91 te asegura que con sus plumas te cubrirá, pero el Salmo 69 nos recuerda que Dios no nos mira con juicio por nuestra debilidad, sino con una misericordia que es apacible, que calma la tormenta interna antes de detener la externa. El Salmo 23 dice que Él restaura tu alma, y hoy esa restauración viene a través de una mirada divina que penetra el foso donde te encuentras. Alimentar tu fe es saber que no necesitas ser perfecto para ser rescatado. Solo necesitas estar desesperado por su presencia. Hoy declaramos que el cielo se abre sobre tu necesidad, porque el pastor ha decidido que es el tiempo de mostrar su favor. Retomemos la historia de Samuel. Con su hijo estabilizándose milagrosamente, Samuel enfrentó una nueva pared, la deuda médica y los recursos agotados. Él, lleno de la desesperación, ahora tenía forma de facturas legales y administrativas que amenazaban con dejar a su familia en la calle. Como dice el salmista, Samuel se sentía pobre y adolorido. Los que le habían dado la espalda ahora observaban desde lejos, esperando ver cómo se hundía definitivamente. La mesa del Salmo 23 parecía una ilusión lejana mientras miraba su cuenta bancaria vacía. El enemigo le susurraba al oído que el milagro de salud de su hijo fue solo una coincidencia y que el lazo del cazador financiero finalmente lo atraparía. Pero el giro inesperado ocurrió en el lugar menos pensado. Samuel, siguiendo la guía silenciosa del Espíritu, decidió ir a su antiguo lugar de trabajo, de donde había sido despedido meses atrás injustamente. No fue a pedir limosna, sino a recoger unas pertenencias que había dejado olvidadas. Al llegar, se encontró con una auditoría externa que estaba revisando los libros de la empresa. El auditor principal, al ver a Samuel, lo llamó por su nombre. Resultó ser un hombre que, años atrás, Samuel había ayudado de manera anónima cuando éste era un estudiante con hambre. El auditor le dijo: «Samuel, hemos descubierto una irregularidad en tu liquidación. Se te debe una compensación por años de servicio y bonos no pagados que asciende a una pequeña fortuna». Dios no solo usó la justicia de los hombres, sino que movió los archivos del pasado para que la multitud de sus piedades se manifestara en el presente. El pastor no solo lo sacó del fango de la enfermedad, sino que aderezó una mesa de provisión justo enfrente de aquellos que celebraban su ruina. El incienso de su clamor había provocado que el dueño del oro y la plata emitiera un cheque a su nombre desde las cuentas del cielo. Padre de las luces y juez de toda la tierra, hoy extendemos esta oración sobre cada persona que tiene un nudo en la garganta por las deudas, sobre el que siente que el sistema lo ha aplastado y sobre el que ha perdido la esperanza de recuperar su estabilidad. Señor, mira a mi hermano que no sabe cómo pagará sus compromisos mañana, a la mujer que ve sus ahorros desvanecerse, al padre de familia que se siente pobre y adolorido. En el nombre poderoso de Jesús, aplicamos el Salmo 69, 29 a 30 sobre sus finanzas. Decretamos que tu salvación, oh Dios, los pondrá en alto. Mandamos que todo espíritu de ruina y de miseria sea quebrantado ante la abundancia de tu misericordia. Hoy levantamos peticiones de restitución y justicia económica ante tu trono. Pedimos por la aparición de recursos inesperados, que Jehová active pagos olvidados, herencias bloqueadas o compensaciones justas para tus hijos. Rogamos por los que están en el valle de sombra de la quiebra, que la vara del pastor desvíe los ataques de los acreedores
y traiga una salida milagrosa. Clamamos por el favor divino ante las autoridades financieras. Que el Espíritu Santo mueva los corazones de quienes toman decisiones para que fallen a favor de tu pueblo. Intercedemos por la paz en los hogares atribulados por la falta. Que el agua de reposo del Salmo 23 calme la angustia y que la mesa sea servida con abundancia. Pedimos que el lazo del cazador financiero se rompa. Declaramos que toda estrategia del enemigo para asfixiar tu economía queda anulada por el poder de la sangre de Cristo. Rogamos por una unción de sabiduría para administrar el milagro. Que cada recurso que llegue sea multiplicado para bendición de la familia y del reino. Clamamos por un testimonio público de provisión, que los que esperaban tu caída tengan que reconocer que el Señor es tu pastor y que nada te faltó. Señor, unge con prosperidad espiritual y material a cada persona que se une a esta oración, que sientan que el peso de la pobreza se levanta y que la dignidad de hijos del Rey es restaurada. Declaramos que no mendigarás pan, porque el guardador de Israel es tu proveedor. Estás protegido por el castillo fuerte, pastoreado por el Dios que sacia toda necesidad y rescatado de la escasez por su diestra poderosa. Seguimos en este flujo de restitución, sintiendo que los cielos se abren y la bendición de Jehová, que es la que enriquece y no añade tristeza, inunda tu vida. Alaba ahora, porque tu socorro ha sido enviado. Amados hermanos, el clamor ha madurado y ahora se transforma en una autoridad que detiene las tinieblas. Estamos en el punto donde el rescate se convierte en un contraataque espiritual. El Salmo 69:33 nos revela el corazón del Padre en este momento. Porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Muchos de ustedes se han sentido como prisioneros de una situación que no eligieron, prisioneros de una enfermedad crónica, prisioneros de un error del pasado o prisioneros de una estructura familiar opresiva. Pero alimentar tu milagro hoy significa activar la llave de la visitación. El Salmo 91 dice que Él te librará de la peste destructora, y el Salmo 23 asegura que su vara y su cayado te infundirán aliento. El Salmo 69 nos garantiza que, aunque el mundo te ignore, el Rey del universo tiene su oído pegado a tu foso. Alimentar tu fe es saber que no eres un prisionero olvidado, sino un hijo en proceso de liberación. Hoy declaramos que las rejas invisibles que han detenido tu avance se rompen ante el estruendo de tu alabanza. Retomemos la historia de Samuel. Aunque la salud de su hijo era un hecho y la provisión financiera había llegado de forma sobrenatural, quedaba una última cadena: el trauma y el miedo. Samuel vivía con la prisión de la ansiedad. Despertaba a mitad de la noche revisando la respiración de su hijo, con el temor de que el lazo del cazador volviera a cerrarse. La paz que el pastor ofrece en el Salmo 23 parecía escaparse entre sus dedos cada vez que un pequeño síntoma aparecía. Se sentía un prisionero de sus propios pensamientos, tal como dice el Salmo: mi oración sea a ti en tiempo de tu buena voluntad. El enemigo ya no lo atacaba por fuera, sino que lo atacaba por dentro, recordándole lo cerca que estuvo de perderlo todo. El giro inesperado ocurrió durante una tarde de lluvia, mientras Samuel leía el Salmo 91 bajo la luz de una lámpara. De repente, su hijo entró a la habitación corriendo, riendo, y le pidió que jugaran. En ese instante, Samuel vio una luz que no provenía de la lámpara. Recordó la promesa: no menosprecia a sus prisioneros. Entendió que su hijo ya era libre, pero que él seguía en la cárcel del miedo. En un acto de fe radical, Samuel se levantó, abrió las ventanas de su casa y, en lugar de revisar los medicamentos, comenzó a cantar.
no fue un canto de súplica, fue un canto de victoria. El cieno de la angustia terminó de secarse en ese momento. Al renunciar al control y entregárselo al pastor, las puertas de su prisión mental se abrieron de par en par. La restauración no fue solo física o económica, fue una libertad total del alma. El pastor no solo lo sacó del valle, sino que le quitó las vestiduras de luto y lo vistió de gala para la mesa de la honra. Padre de libertad y Dios de toda consolación, hoy extendemos esta oración sobre cada persona que vive bajo el yugo de la ansiedad, sobre el que se siente prisionero de un miedo irracional y sobre el que no puede disfrutar su milagro porque teme que se acabe. Señor, mira a mi hermano que tiene ataques de pánico, a la mujer que vive asustada por el futuro, al joven que se siente atrapado en sus propios pensamientos negativos. En el nombre poderoso de Jesús, aplicamos el Salmo 69, 33 a 34 sobre sus mentes. Decretamos que los cielos y la tierra te alaban porque tus cadenas han sido rotas. Mandamos que todo espíritu de temor, de opresión y de cautiverio mental huya ante la presencia del Altísimo. Hoy levantamos peticiones de libertad y dominio propio ante tu trono de gracia. Pedimos por el rompimiento de las prisiones mentales, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde los corazones y los pensamientos en Cristo Jesús. Rogamos por los que sufren de insomnio a causa del miedo, que el pastor del Salmo 23 les dé un descanso profundo y restaure su sistema nervioso. Clamamos por la liberación de traumas del pasado, que el aceite de la unción penetre hasta lo más profundo del alma y borre el dolor de la tragedia. Intercedemos por los que se sienten estancados. Declaramos que las puertas de bronce se rompen y los cerrojos de hierro se desmenuzan delante de ti. Pedimos que el lazo del cazador mental sea destruido. Declaramos que tienes la mente de Cristo y que ningún pensamiento de derrota echará raíces en ti. Rogamos por la alegría de la salvación, que el incienso de tu alabanza ahuyente toda sombra de depresión y te devuelva el brillo en los ojos. Clamamos por un espíritu de poder, amor y dominio propio. Que el mundo vea que el Dios que te rescató del foso también te ha dado una paz inquebrantable. Señor, unge con libertad a cada persona que se une a esta oración, que sientan que los grillos de la angustia caen al suelo en este momento. Declaramos que ya no eres un prisionero, sino un embajador de su gloria. Estás protegido por el castillo fuerte, pastoreado por el príncipe de paz y rescatado de la oscuridad por la luz de su verdad. Seguimos en este flujo de liberación, sintiendo que el aire de la victoria llena tus pulmones y la fuerza de la resurrección levanta tu cabeza. Alaba con libertad, porque las puertas están abiertas. Amados hermanos, hemos llegado al cumplimiento de la promesa, al lugar donde el rescate del fango se transforma en el establecimiento de un reino. Hoy sellamos esta serie con la autoridad de quien ha visto la mano de Dios moverse desde el abismo hasta la mesa del banquete. El Salmo 69, 35 a 36 nos entrega el decreto final de esta poderosa oración, porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá, y habitarán allí y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre habitarán en ella. Muchos de ustedes comenzaron este clamor sintiéndose hundidos en el cieno, con el agua al cuello y el miedo acechando su puerta. Pero alimentar tu milagro hoy significa activar la unción del heredero. El Salmo 91 te prometió que verías con tus ojos la recompensa de los impíos mientras tú permaneces a salvo, y el Salmo 23 te aseguró que el bien y la misericordia
te perseguirían todos los días de tu vida. Hoy, el Salmo 69 cierra con una promesa de reedificación. Dios no solo te saca del pozo, sino que reconstruye lo que el enemigo destruyó. Alimentar tu fe es saber que lo que estás recibiendo hoy no es una tregua temporal, es una posesión permanente para ti y para tus hijos. Hoy declaramos que ya no eres un rescatado que vive con miedo, sino un poseedor de la tierra que el pastor ha conquistado para ti. La historia de Samuel llega hoy a su sello de gloria. Aquel hombre que lloraba en un pasillo de hospital, acosado por deudas y calumnias, hoy camina en una realidad transformada. Su hijo no solo recuperó la salud, sino que se convirtió en un testimonio vivo de vitalidad en su comunidad. La provisión financiera que llegó por aquel error contable del pasado se multiplicó, permitiendo que Samuel no solo pagara sus deudas, sino que abriera un fondo para ayudar a otros padres en situaciones críticas. El pastor cumplió su palabra, aderezó la mesa, ungió su cabeza y su copa rebosó. El cieno de la angustia fue reemplazado por los pastos delicados de una paz que ahora gobierna su hogar. Pero lo más hermoso es que el miedo que lo mantenía prisionero fue sustituido por un propósito. Samuel entendió que su rescate no era solo para él, sino para reedificar la esperanza en otros. Hoy, su familia habita en la seguridad del Altísimo, y la bendición que comenzó en medio de un grito de auxilio, ahora es una herencia que sus hijos poseerán por largos días. Padre de las luces y Dios de toda restauración, hoy sellamos esta oración de 5 partes sobre cada vida que ha permanecido firme en este altar. Señor, mira a mi hermano que hoy recibe las llaves de su nueva temporada, a la mujer que ve sus ruinas ser reedificadas, al hombre que hoy abraza a su familia en libertad total. En el nombre poderoso de Jesús, aplicamos el Salmo 23:6 junto al Salmo 69:36 sobre sus destinos. Decretamos que tu descendencia heredará la tierra y que la bendición de Jehová será tu morada permanente. Mandamos que todo espíritu de pérdida y de inestabilidad sea expulsado de tu casa para dar lugar al establecimiento del reino. Hoy levantamos nuestras peticiones finales de herencia y gloria ante tu trono. Pedimos por la reedificación de todo lo perdido, que Jehová restaure los años que comió la oruga y que tu casa sea levantada con piedras de honra. Rogamos por el sello de la paz hereditaria, que la seguridad del Salmo 91 no solo sea para ti, sino un escudo que proteja a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Clamamos por una posesión definitiva, que no seas más un visitante en la bendición, sino que habites y poseas la tierra que Dios te ha entregado. Intercedemos por el amor al nombre, que tu corazón permanezca apasionado por el pastor y que tu boca no deje de contar sus maravillas. Pedimos que la mesa aderezada nunca se vacíe. Declaramos provisión continua, salud vibrante y relaciones restauradas bajo la sombra del Omnipotente. Rogamos por la confusión final de tus perseguidores, que al ver tu reedificación tengan que reconocer que la diestra de Dios te ha sacado del fango para ponerte en alto. Clamamos por un gozo inefable, que la risa llene tu boca y que el bien y la misericordia sean tus escoltas personales hasta el último de tus días. Señor, unge con el aceite de la victoria total a cada hijo e hija que se une a esta conclusión. Que sientan que el rescate se ha completado y que la posesión de la promesa ha comenzado. Declaramos que Sión está a salvo en tu vida y que Judá ha sido reedificada en tu familia. Estás protegido por el castillo fuerte, pastoreado por el Rey de Reyes y establecido por el Dios que no menosprecia a los suyos. Seguimos en este flujo de gloria, sabiendo que lo que Dios ha levantado hoy
nadie lo podrá derribar. Camina en tu herencia, porque el pastor ha cumplido su palabra. Amén, amén y amén.